Algunos tenemos una historia que contar, casi todo el mundo tiene algo que contar, pero no todos somos valientes y no tenemos la osadía de materializarlo o escribir esa gran historia que nosotros tenemos. En este momento vamos a conversar con una valiente que decidió contar su historia luego de descubrir que tenía una. Entonces vamos a hablar sobre su libro, su primer libro, la historia que trae consigo y todo lo relacionado a esta puesta en circulación. Está con nosotros la escritora Bernaliza Rodríguez. Bienvenido al show de Next. Bienvenida. Muchas gracias. Para mí un placer estar con ustedes. Igual. Y nada, dispuesta a compartir este aprendizaje. Así es. Bueno, tienes un libro que si empezamos a juzgar por el título, pues nos llama poderosamente la atención. Mientras soy mía, el hogar soy yo. ¿De qué se trata y cómo llegaste primero a colocarle este título a tu historia? ¿Por qué? Bueno, para iniciar con el porqué de la necesidad del título fue porque estuve muy perdida. Estuve muy perdida en la depresión, estuve muy perdida en el caos, tanto estructural, físico, como en el caos mental. Entonces hacía mucho ruido todo. Lo de afuera, la sociedad, el mundo, mi propia voz. Entonces esa necesidad de encontrarme, de saber que estoy a salvo en mi cuerpo, en lo que entiendo que es mi hogar en conjunto con Dios, ahí fue que vino la necesidad de, bueno, debo ir a casa, debo ir a mi historia, debo ir a mí, debo salvarme. Entonces esa necesidad de hogar trajo con la necesidad, valga la redundancia, de alguien que estuviera. Entonces ahí vino eso de que yo debo ser mía y este cuerpo necesita ir a casa. Okay. No sé si me Sí, claro. Sí, o sea, estuviste en algún momento que quizás, porque bueno, estás contando una historia que es tu vivencia, que es algo que viviste. ¿Te sentiste fuera de ti en algún momento? O sea, ¿no te sentiste perdida, cómoda? Quizás en tu propia piel, como mencionas, tu cuerpo, y en el caso de la mente también. Bueno, sí, muchas veces me sentí muy perdida y como recurso siempre apelaba al arte para poder encontrarme, pero en una ocasión fue algo como dice el título, lo que dice la hojita, que tenía una historia que contar y ni siquiera que sabía, y es porque viví muchos eventos traumáticos en mi infancia y mi mente las reprimió. Entonces tuve esa adolescencia, ese inicio de juventud con la sensación de que no sé por qué actúo así, no sé qué siento, estaba lleno de miedo, lleno de tantas cosas que yo no sabía ponerle un nombre. Y en esa búsqueda de respuestas, en esa búsqueda de esa identidad que sentía que me hacía falta, ahí fue que me di cuenta, estoy muy perdida, al menos. Me di cuenta que debo ir a casa, debo buscar ayuda. Y bueno, ahí fue que fui a mí, por encontrarme perdida, y es algo importante, que no podemos sanar algo que no hemos tenido ni hemos reconocido, y ahí es donde parte mi historia, o el milagro, que es lo que quiero promover, que soy un milagro que la sociedad desconoce, porque muchos años estuve totalmente desconectada de mi historia, conectada de mis sentimientos, y en este transcurso, como le llamo milagro, fue donde Dios me salvó de una manera muy curiosa, que fue contando cuentos, contando historias de salvación, y utilizó una terapeuta que me permitió en el espacio terapéutico salvarme contando cuentos. No sé si me puedo entender. Yo utilizaba un método narrativo y MDR para poder hacer... ¿Qué es MDR? Yo no sé describirte en realidad las siglas, pero el abordaje que ella tuvo conmigo fue a través de la estimulación bilateral para poder reprocesar y recordar. Entonces, entonces ahí viene esa sensación de que tengo perdí hasta mis propios recuerdos. Entonces eso está más perdido aún de la cuenta, porque pero eso quizás sería un método involuntario para tú tratar de olvidar cosas que te pasaron. Sí, le llaman disociación, disociativa. Sí, entonces yo, por tanto dolor, por tantas cosas que viví, olvidé mi historia y a través de terapia fue que la recordé. Y fue un momento así muy difícil, toqué fondo, entonces ahí me sentí más perdida aún, pero es bueno es bueno llorar con propósito, es decir, ya sé que me duele. Y eso es lo que hay que sanar. Exacto. ¿Cómo llegas entonces a la realidad de que estabas mal? Porque muchas veces nosotros venimos con frustraciones, quizás pasando vicisitudes, momentos depresivos o depresión en sentido general,
Y no, nunca llega el momento donde uno aterriza y identifica que está mal, que está perdido. Y como vienes mencionando, hubo un momento en el que reconociste eso, que reconociste que tenías dolor. ¿Cuándo fue ese momento? Y a partir de qué es que decides, no, ya yo voy a sanar. Mencionas que estabas en terapia y también mencionas tu relación con Dios. ¿Cuándo se marca este inicio, esta nueva etapa de tu vida entonces? Bueno, yo primero me di cuenta con la sensación de que me dolía el alma. Yo no sabía explicar, Bernalisa, qué es lo que pasa. Yo no sabía ponerle un nombre. Cuando fui a la universidad, a Pucamaima, fue donde yo realmente sentí que debía buscar ayuda. Porque yo estaba sin vida, yo no podía pararme de la cama, yo no podía tener una vida como los demás, porque tenía tanto dolor que me dificultaba tener, vivir como todos los demás. Entonces, estos dolores eran emocionales. Emocionales. Okay. Sentía que me dolía el alma. Pero tú sentías hasta un dolor físico. De verdad, yo le llamé golpe seco. Esa sensación de que me duele el alma, yo no sabía explicar qué me estaba pasando. Era aún peor porque me decían, Berna, ¿qué tienes? Mis padres, todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando? Yo no supe ponerle nombre. Okay. Hasta que recordé a través de terapia, y Dios utiliza una forma muy linda, que yo quien escribo me salvó contando cuentos. Y eso es lo que yo quiero hoy día dar a promover, cómo Dios de verdad nos salva y utiliza formas muy específicas para llegar a cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo nací en la iglesia, eso es, de que tengo embarazada, la mamá va a la iglesia. Okay. Entonces, Dios no me salvó en el templo, Dios me salvó a mí como que atando todos los puntos para que yo encontrara una terapeuta que contara cuentos. Entonces, ella utilizaba esa versión, que íbamos a un lugar seguro en la mente, y de ahí fue que vino la sensación de hogar con el lugar seguro. Entonces, en el lugar seguro fue que empecé a recordar y contando cuentos. Mientras otros, en el nombre de Jesús te vas a sanar, como orando. Yo lo que hacía era en el lugar seguro contaba cuentos de salvación. Y eso es lo que digo mucho en el libro. Entonces, en este libro cuentas un poco de esa historia, hablas de esa historia, de lo que te pasa, y entonces también tratas de ayudar y aportar a cualquier persona que esté pasando por situaciones similares. O no solo similares, cualquier tipo de situación que no se encuentre a sí mismo. Bueno, en el libro yo no específico directamente sucesos, más bien cuento de una manera muy metafórica ese recorrido de estar perdido a encontrarse, y viene siendo un libro espejo, no es autoayuda, ni tampoco es que te estoy vendiendo mi historia, es un libro que te cuestiona la existencia si en verdad tú estás en tu propio hogar. Porque no tienes que pasar sucesos como los que yo tuve. No, claro, sino a veces como tocar fondo, no estar congruente con un trabajo, con un estilo de vida, y decir, esto es lo que yo quiero, yo no estoy resonando con esta versión de mí. Y ese como grito, que aunque no sea en depresión, es un grito que tenemos nosotros mismos cuando ya decimos, hay que pasar página. Entonces el libro es la invitación a todos a ser suyos en toda la perspectiva, escuchándose, sintiendo, y les enseña a aprender a moverse. Perfecto. Aprender a ocupar espacio, sobre todo a ir a Dios. Así es. ¿A quiénes va dirigido el libro? Porque a veces uno está contando su historia y quizás en algún momento uno encasilla o busca ese nicho al que uno quiere dirigir la historia que tiene para contar. En tu caso, ¿hay alguna en específica o es para cualquier persona que necesite? Bueno, el libro está dedicado a todos los que sienten. Es decir, tu parte de ser humano está sintiendo, y este libro es para ti porque debes ir a ti mismo. También está dedicado a todos los que hacen arte con lo roto. Yo lo hago con poesía, con escritura, otros lo hacen con otros recursos, terapia, baile, etcétera. Entonces está dedicado a todo lo que se necesitan para ser suyos. Entonces es a todos. Y entonces hay un lanzamiento del libro, la puesta ya en circulación. Dinos cuándo será y dónde será. Bueno, la puesta en circulación es el 18 de enero de este año en el Centro León a las 4 de la tarde. Ok, eso cae sábado. Sí. Sábado a las 4 de la tarde. El otro sábado, entonces. Así es. Atención, a las 4 de la tarde en el Centro León. Si alguna persona no tiene la oportunidad de ir quizás a la puesta de circulación, ¿cómo puede acceder al libro? ¿Dónde estaría a la venta? Bueno, estaría a la venta en Amazon, se va a publicar ese día, el mismo 18, de igual modo lo voy a tener yo, y en la próxima semana de arriba, la de 25, ya va a estar en algunas librerías. Cuando tenga la confirmación ya será algo público
que podamos destacar. Qué bien, qué bien. ¿Algún mensaje poderoso que quieras resaltar del libro que quizás alguien que nos esté viendo necesite escuchar? Me imagino que hay muchas cosas importantísimas por lo que nos cuentas de cosas que viviste, pero quizás algo que resuma o que sea importante de la historia. Bueno, podría decirles a todos que vivan su proceso y que sean sus propios brazos, porque a veces somos muy críticos con nosotros, con lo que estamos viviendo, y todo es temporal. Y yo soy la respuesta de eso. Cuando el mundo y la sociedad decía, hasta el propio psiquiatra, ella se va a quitar la vida, porque fui residente en muchas cosas. Hoy mi mensaje para todos es que tengan esperanza y que Dios nos salva. Yo no quiero vender una historia, no quiero venderte una fe que no ha sido probada. Más bien te vengo a decir que el Señor cuenta contigo, que hay planes de salvación para tu vida y Dios es muy específico y va a encontrar la forma genuina de cómo llegar a ti. Simplemente hay que tener apertura al propio proceso, apertura a saber discernir y sobre todo mantener la confianza y saber que tú eres tus brazos. Entonces, creo que la invitación es eso, a confiar, a depender y a ir a casa. Bien. Excelente, Bueno. Bernaliza. Gracias por compartir tu historia. A veces nosotros escuchamos muchas cosas, a veces vivimos procesos que ameritan quizás ser contados porque pueden ayudar a otra persona y a veces no lo hacemos. Y es de valientes, en tu caso, de querer contar el proceso que pasaste para ayudar. Yo sé que tiene mucho que ver con eso, el propósito de aportar con lo que viviste a otras personas que en la actualidad mucha gente está pasando pues momentos de tristeza, momentos de soledad y a veces creemos que ciertamente no hay nadie que lo haya pasado y que estamos solos. O sea que te felicito y ojalá que este sea el primero de muchos otros libros y de muchas otras historias que puedas contar. Así será. Muchas gracias por el espacio. Amén. Gracias a ti, Bernaliza, por traernos estas bonitas palabras. Y el libro ya estará en circulación el próximo sábado, el otro sábado, el sábado 18. Mientras soy mía, el hogar soy yo. Me gusta mucho ese título. Así es, así es.